María Calderón Boy. Ella fue vocera de la misión de apoyo contra la impunidad y la corrupción en Honduras. Gracias, Ana María, por acompañarnos el día de hoy. Igualmente, usted tiene 20 minutos para presentarle a nuestra audiencia, que a estas alturas, con gran suerte para nosotros, suma ya 243 personas. Bienvenidos a todos. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Buenas tardes a todos los asistentes a este primer Congreso Latinoamericano sobre mecanismos para la prevención y el combate a la corrupción e impunidad. Envío desde acá un afectuoso saludo a los apreciados fiscales Luis Javier Santos, con quien hemos trabajado codo a codo hasta el último día que permaneció la máxima en Honduras, así como al valeroso fiscal Juan Francisco Sandoval, quien me precedió en el uso de la palabra. También quiero agradecer a GIZ y al Proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en el Triángulo Norte de América Latina, FEDAC, por invitarme a este importantísimo evento para exponer algunas reflexiones sobre el rol de los operadores de justicia del Triángulo Norte en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Para iniciar mis reflexiones, quiero destacar que la corrupción ya no es un delito aislado o que aqueja a algunos países. La corrupción, lamentablemente, es un fenómeno transnacional que involucra redes de actores poderosos y con alcance internacional. Estos actores poderosos son los que escriben las reglas de la administración pública y económica para su propio beneficio. Ahora hablamos de pacto de élites que penetran las estructuras del Estado. Se produce cooptación institucional generando inseguridad jurídica, debilitamiento de las instituciones, el incremento de la pobreza y la violencia y afectación del Estado de Derecho. Imagínense, y este es el panorama que ha impulsado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a advertir que la corrupción tiene un impacto funesto en el pleno disfrute de los derechos humanos, ¿no? En su informe Corrupción y Derechos Humanos ha definido a este fenómeno como a la corrupción como un fenómeno caracterizado por el abuso o desviación del poder encomendado, que puede ser público o privado y que desplaza el interés público por un beneficio privado, ¿no? La Comisión Interamericana ha considerado que la corrupción es un fenómeno que afecta los derechos humanos en su integralidad, civiles, políticos, económicos, culturales, sociales. También debilita la gobernabilidad, las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad, ¿no? Este contexto de afectación de los derechos humanos nos lleva entonces a la siguiente reflexión. ¿Cuál es el rol que tienen los estados frente a casos de corrupción? Pues bien, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece los derechos y las garantías que gozan todas las personas, que a su vez permiten delimitar las obligaciones que los estados tienen en torno a la vulneración de derechos humanos como consecuencia de hechos de corrupción, ¿no? Y quiero destacar en este punto que los estados tienen entonces la obligación de respetar y garantizar los derechos reconocidos, lo que obviamente implica la obligación de prevenir e investigar casos de violaciones de esos derechos, así como las garantías judiciales y la protección judicial. Y aquí se deducen las siguientes obligaciones, ¿no? En primer lugar, los estados tienen la obligación de respetar los derechos humanos, lo cual significa el deber del Estado de no inmiscuirse, de obstaculizar o de impedir el acceso al goce de los derechos reconocidos. Esto, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, significa que en la protección de los derechos humanos está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal. Su incumplimiento podría generar un ilícito internacional en materia de derechos humanos. En casos de corrupción, es posible que el incumplimiento de tal compromiso convencional se encuentre vinculado a un hecho de corrupción que signifique que las autoridades estatales actúan de manera contraria a la obligación u omitan una actuación a la cual se encuentran obligadas.
La siguiente obligación de los estados es la de adoptar medidas para prevenir la vulneración de derechos vinculados a hechos de corrupción. Esta obligación contiene un conjunto de medidas que debe adoptar el Estado para permitir el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos. Y en este sentido, como parte de este deber de actuar con debida diligencia, los estados tienen la obligación jurídica de prevenir razonablemente las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a las víctimas una adecuada reparación. Lógicamente, el incumplimiento de este deber de garantía también puede configurar un ilícito internacional que, si resulta atribuible al Estado, va a generar responsabilidad internacional y surgirá el deber de reparar los daños ocasionados. La tercera obligación que quiero destacar es la obligación de investigar hechos de corrupción, ¿no? En este punto, la Corte Interamericana ha definido la impunidad como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana. Y ha subrayado la Corte Interamericana que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas. La jurisprudencia que ha producido la Corte Interamericana ¿no? resalta básicamente que a la luz de este deber, las autoridades estatales, al tener conocimiento sobre una conducta que haya afectado los derechos protegidos en la Convención Americana y que sea perseguible de oficio, deben iniciar sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad de los hechos y el enjuiciamiento y eventual castigo de los autores. ¿Y qué es lo que debe suceder durante el proceso de investigación y el trámite judicial? Las víctimas deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, ¿no? Y destaco esto porque hemos tenido casos, ¿no? Estos casos presentados por la Maxi y UFESIC en Honduras, en donde se contemplaba que no solamente las víctimas era el Estado, sino poblaciones vulnerables a quienes no se les permitía participar ni ser escuchados, ¿no? También es necesario tener en cuenta que la investigación debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y como no como una simple gestión de intereses particulares que solamente pueda ser impulsado por la iniciativa de las víctimas o de los denunciantes. Entonces, en todo este contexto que hemos mencionado y que es importantísimo tener en cuenta, ¿no? Que la corrupción afecta a los derechos humanos, ¿cuál será el rol de los operadores de justicia, ¿no? Empezaré señalando que la administración de justicia, que en un sentido amplio incluye al Poder Judicial, a los ministerios públicos, las defensorías, las procuradurías, la policía, peritos, notarios, abogados, entre otros, cumple un rol fundamental para la vigencia de los derechos humanos y las libertades, ¿no? Entonces, los operadores de justicia en general tienen el rol de preservar el Estado de Derecho, posibilitando que toda denuncia pueda tomar su correcto cauce a través de los mecanismos jurisdiccionales dispuestos por el Estado. Y en caso de violaciones a derechos humanos, sea posible investigar, castigar efectivamente a los responsables y recibir una reparación, garantizando a su vez un debido proceso a toda persona que pueda ser sometida al ejercicio del poder punitivo del Estado, ¿no? Y en el caso contrario, si nos encontramos con un sistema judicial
que adolece de prácticas corruptas impedirá que las autoridades traten a los individuos sujetos a su jurisdicción en igual de condiciones, por ejemplo, ¿no? La corrupción, ¿qué va a incentivar? Incentivará actos de las autoridades judiciales que constituyen violaciones a los principios de igualdad de armas y de contradicción que deben uniformar los actos judiciales, afectándose así el derecho a un recurso efectivo para la protección de derechos, así como el derecho a ser juzgado conforme a las garantías de un debido proceso, ¿no? También quiero recordar en este punto que el Poder Judicial, en tanto poder del Estado, tiene una segunda función primordial en un Estado de Derecho, que es el control de los otros poderes estatales, tales como el Ejecutivo y el Legislativo. Y, en consecuencia, la corrupción en el Poder Judicial tendrá un impacto directo en el sistema democrático, ya que los sistemas de división de poderes o de pesos y contrapesos tienen como base que haya un control interinstitucional donde aquellos organismos que cuentan con el mandato de controlar la constitucionalidad y legalidad de los actos deban operar de acuerdo a las normas y no basados en intereses privados que buscarán beneficiar a unos pocos. ¿Y qué puedo decir, qué podemos decir respecto a los ministerios públicos o fiscalías? Pues los ministerios públicos son aquellas instituciones que están a cargo de la acción penal. Ya Juan Francisco nos ha mencionado cómo se potenció el trabajo del Ministerio Público a través de la colaboración activa de la CICIG. Luis Javier Santos también representa justamente esta institucionalidad que tiene un rol esencial en la lucha contra la corrupción. Por ello, es indispensable que el Ministerio Público o fiscalías cuenten con independencia para ejercer sus labores. Por ello, se propone que sus diseños institucionales deben evitar las injerencias políticas o que se encuentren o que sean dependencias del gobierno, ¿no? Es esencial también que esté garantizada la autonomía financiera del Ministerio Público, incluyendo, lógicamente, la rendición de cuentas. Adicionalmente, también es esencial para este fortalecimiento del Ministerio Público que el nombramiento de sus autoridades sea el idóneo. Debemos recordar que los fiscales generales cumplen el rol de dirigir las fiscalías, ¿no? Los ministerios públicos, y necesitan tener un perfil idóneo para ejercer las altas funciones a las que son convocados. Es necesario entonces para el nombramiento de fiscales generales el establecimiento de procedimientos de nombramiento transparentes, informados y con el control ciudadano. Dado el rol esencial de los ministerios públicos, es fundamental que los fiscales puedan realizar sus funciones de lucha contra la corrupción y acceso a la justicia sin ser objeto de actos de violencia en su contra o represalias, como lamentablemente sucede en varios países y que nos acaba de comentar Juan Francisco, ¿no? Y seguramente también nos lo dirá Luis Javier. Entonces, reitero que es necesario que todas las autoridades encargadas de la persecución de casos de corrupción cuenten con garantías de independencia, para lo cual deberían adoptarse medidas para evitar conflictos de intereses, por ejemplo, tráfico de influencias y acceso de los fiscales a cargos que dependan del poder político. Bueno, para terminar mi intervención, quiero citar el informe final del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos sobre las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos de Naciones Unidas, en el que se concluye que es simplemente imposible realizar una campaña exitosa contra la corrupción si ésta tiene carácter institucional dentro de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Una justicia independiente e imparcial es indispensable para el combate efectivo a la corrupción y la impunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, Ana María. Ana María Calderón Boy fue vocera de la misión en Honduras que buscaba justamente abatir la impunidad y luchar en contra de la corrupción.